En voz de Lupita D'Alessio siempre ha dicho que tú has sido el amor de su vida. Yo se lo agradezco mucho. Además, es una gente muy linda, que tuvimos años muy bonitos juntos y la admiro mucho. ¿Cuántos años duraron juntos? Porque también decían después que con Verónica Castro, que también, tuviste una relación. Respeto mucho a Vero. Pero sí hubo una relación también. Sí, pero... Y si nos vamos a los inicios de Carlos Reynoso, fuiste marmolero. Sí. ¿Qué más hiciste en Chile? Es que mi padre, bendito sea Dios, era albañil. La historia de mi padre, fíjate que yo tomé alcohol, después caí en las drogas, pero por otra situación, hasta los 28 años. ¿Y cómo es que dejas las drogas? Por mi hija Paola, porque cuando caigo en las drogas... Estoy hablando con el Ese maestro. fue mi mayor triunfo, ¿eh? Por supuesto. El mayor logro que yo he tenido es salir de las drogas. Sí. ¿Cuántos hijos, Carlos? Bueno, se me fue uno por cáncer en Negrito. Se me fue a los 40 de cáncer. La luchó 7, 8 años y ha sido lo más terrible que me ha pasado en la vida. De repente yo te lo digo, y es la primera vez que lo digo en televisión. Con la vida que yo llevé, le doy gracias a Dios de estar vivo. O sea, me hiciste llorar, o sea, pero muy bonita entrevista. Muchas gracias. No, al contrario, maestro. No, gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Dicen que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y hace muchísimos años, desde una tradición familiar que recuerdo cuando yo era chiquita y mi papá nos llevaba al fútbol, a ver al Club América. Bueno, era algo pues muy bonito, muy familiar. Y desde pequeña la tradición siguió. Y después siguieron mis hermanos y ahora mis hijos, nuestros amigos y muchísima gente que, bueno, pues no podemos ser perfectos, pero le vamos a la América, obviamente. Y hoy está con nosotros el máximo jugador de todos los tiempos del Club América. Y les digo que si lo puedo soñar, lo puedo lograr, porque hoy está con nosotros el señor Don Carlos Reynoso. Bienvenido. Muchas gracias. ¡América! Muchas gracias. Pellízcame, por favor. Ay, qué linda. ¡Qué emoción! Gracias, muchas gracias. No, que para mí es emocionante también estar contigo, porque donde hay un americanista, pues ahí yo soy feliz. Y esta casa se ve que se siente que es americanista, entonces un placer estar aquí y poder platicar de cosas de Américas, porque nosotros fuimos los que iniciamos con el maestro Roca la era esta importante que tuvo el equipo América hasta el día de hoy. ¿En qué año entras a la América, Carlos? Yo llego en los años 70 a México en febrero. Llego sin querer llegar. A ver. Porque en Chile yo ya era de los 17 años un jugador que hice cosas importantes en mi tierra. Antes no había la publicidad, esto de que te conocen en todo el mundo. Si metes un gol en China, si metes un gol en Paraguay, te conoce todo el mundo. Entonces era más difícil salir. Y el Santos de Pelé iba ahí normalmente todos los años en verano y jugaba torneos pentagonal, octagonal, cuadrangular con equipos chilenos. Y una de esas veces estaba yo reforzando a Colo Colo, yo jugaba en Audax Italiano y me tocó jugar contra, porque después fuimos hermanos con Pelé, me tocó jugar contra el Santos, le hice un gol, le ganamos 4-3 y justo el América había ido a ese hexagonal, creo que era,
y me vieron los directivos de la América, pero yo ya había hablado con los de Santos, de Brasil. Con Pelé ya nos habíamos hecho amigos por los torneos que se jugaban en mi tierra. Santos iba todos los años. Y jugamos sábado y el lunes van los directivos de América, Panchito Hernández, don Alejandro Scopelli, que era mi entrenador de la selección chilena, y el señor Carmona, que llevaba los dólares. En esa época en mi tierra había pasado lo del golpe de Estado, entonces no se podían meter dólares. Uy. En los años 70. No, creo que no se podían meter dólares, no era el golpe de Estado todavía. Entonces él lo llevaba en un cinturón, porque iban desde aquí con la intención de comprarme. Entonces yo ni en cuenta, no tenía la menor idea de que el lunes, sábado jugué, el lunes fueron ellos a una reunión con los directivos de Auda y pusieron $20,000 en la mesa. Costé $20,000. ¡Uy! Y después de que firmamos el contrato, me dieron $2,000 a mí. Entonces, creo que fui de los jugadores más baratos que consiguió el equipo América. Me salió barato. Y me vine sin querer, porque yo me quería ir con el Santo, que el Santo jugaba por todas partes del mundo, eran como los Globetrotters del básquetbol, y mi amigo era Pelé. ¿Cuántos años tenías? Tenía 23, 24 años. 24. Ay. 23 porque en marzo yo cumplo años, ahora cumplí 80. El 7 de marzo. El 7 de marzo. Entonces, todavía tenía 23 cuando me vine aquí al Club América. Llego en febrero y de ahí pues ya lo demás es historia, porque justo llego en un momento ideal. América había comprado a Enrique Borja, Campeón Hernández, Pichojos Pérez, Trujillo, pero todos chavitos, Todos éramos de 23 para abajo, 18, 19, 20, y tuvimos la fortuna, y el América tuvo la fortuna de que llegó el maestro Roca, y el maestro Roca cambió todo. El maestro Roca fue yo siempre digo, el hacedor de este gran americanismo. Y si nos vamos a los inicios de Carlos Reynoso, el maeto Carlos Reynoso. Dicen así, pero el maeto. Fuiste marmolero. Sí. ¿Qué más hiciste en Chile? Es que mi padre, bendito sea Dios, era albañil. La historia de mi padre, por eso algún día quiero que se haga una serie por mi familia, ¿no? Mi padre era, bueno, el abuelo, según mi familia y mi hermano Víctor Hugo, que ahorita llega, mi abuelo era un mafioso de Valparaíso. Wow. Entonces ahí nace mi padre. Bueno, el abuelo creo que se va con una sobrina. Uf. Y mi abuela se lleva a mi padre y a sus hermanos, eran 7 creo, o 9, una cosa así. Muchos. En una carreta de Viña del Mar, de Valparaíso, a Santiago. Ajá. Entonces mi padre tiene que empezar a chambear, porque era uno de los mayores, y se hace albañil. Venía de una familia de mucha lana, pues era mafioso el señor. Hijo. Mi abuelo, que nunca lo conocí, ni lo quise conocer, porque pasaron los años y como yo me hice famoso en mi tierra, hombre, claro. Nunca lo quise conocer por el maltrato que le había dado a mis tíos y a mi padre. Entonces, mi padre, siendo albañil, jugaba mucho fútbol. Y era un crack. La verdad, dicen todos bueno, es en esa época que era un crack. Pero era fiestero. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Entonces, estuvo en la reserva de Colo-Colo y cuando iba a debutar, no llegó al partido por andar de fiesta. Se le acabó el fútbol y cuando yo nazco, el viejo me dejaba, un tipazo, mi ídolo, mi padre, me dejaba con una pelotita así de goma de esa época,
en un cuartito que teníamos, y yo todo el día le pegaba la pelota así en la pared, todo el día, todo el día. Así que de ahí nace mi gusto y el amor por el fútbol, pero inculcado por mi viejo. Y entonces, pues tienes que trabajar. Sí. Tienes que comer. Sí. Y mi madre, otra historia se la roba mi padre. Mi madre sí era de familia muy bien, que yo iba los fines de semana a los 12, 13 años en mi tierra se llaman, ¿cómo se llaman? Hacienda, no sé, parcela. Tenían una parcela, el hermano del abuelo tenía una parcela de mi madre, ¿eh? Entonces ahí iban los fines de semana. Y los amigos de mi padre a los 12, 13 años teníamos que estudiar porque mi madre nos exigía que estudiáramos. Nunca me gustó a mí el estudio, pero lo hice, estudié hasta 14, 15 años. Medicina dental se llama en mi tierra, de eso de hacer moldes. Entonces, los amigos de mi padre, todos jefes de albañiles y eso, me llevan de marmolero y me hago de los 13 a los 15 años jefe de marmolero en mi tierra. Y hay un edificio muy grande en Chile donde yo pongo toda la parte de afuera, la pongo yo con los que trabajaban conmigo. ¿Y a la fecha está Entonces, esto? Sí, cuando voy a Chile, mi máximo orgullo es pasear con mi amigo o mi familia, cuando iba a Chile, y le digo, mira, eso lo hice yo. Uy, qué lindo. Así que de ahí fui jefe marmolero, gasolinero también. También gasolinero, ¿verdad? Gasolinero, sí. Me enseñaron ahí mis amigos malos a cómo se les quitaba la gasolina a los microbuses de aquella época. Así que fui marmolero y gasolinero. Y ahora que vas a una gasolinera, ¿recuerdas? Siempre. Para mí, por decirte, de los orgullos grandes que yo he tenido en mi vida, es que mi padre fue albañil. Entonces, cuando me dicen que no se puede salir de ese ambiente, sí se puede salir. Trabajando y estudiando, por supuesto. Por supuesto. Entonces, cada vez que voy a una gasolinera, me acuerdo de mi inicio. Y eso te reconforta el alma, ¿no? Uy, que te emociona, ¿verdad? Sí. Porque las cosas saben más cuando uno empieza desde abajo, cuando te cuestan. Cuando eres un hombre de lucha, como ha sido tu caso. Sí, o sea, a ver, Matilde, o sea, pues decirte, yo veo a los señores gasolineros, veo a los albañiles que trabajan en mi casa y siempre, y no se debe decir, pero les doy muy buena propina porque todavía me siento uno de ellos. Uy. Sí. Entonces, para mí todo eso ha sido crecimiento y valores que me dio mi madre y mi padre con el esfuerzo y el trabajo. Mi padre le gustaba el tango, se levantaba a las 5:30, nos despertaba todo, era un hincha pelota que a las 5:30 nos despertaba todo porque él salía cantando y se iba cantando a trabajar. ¿Qué cantaba tu papá? ¿Te acuerdas? Tango, de puros tangos. ¿A ti también te gusta el tango? Sí, no, me fascina el tango. ¿Y te gusta hacer tangos también? No. Eso sí ya no. No, en la cancha decían que hacía tango, pero no. Pero no, ¿verdad? Mentira. Mira lo que tengo aquí, Carlos. ¿Qué te recuerda esto? Esta canción la hicieron dos amigos míos, Blas Eduardo y Wildo. Ajá. Y refleja mi vida, por decirte. Me acuerdo que en esa época, como siempre, la gente en México o aquella gente antiamericanista, que es una jalada, pero es la verdad, o sea, por decirte, recuerdo que un día fue cuando mi padre a su lado me llamó, me dijo él que yo iba a ser un jugador de fútbol. Te estoy contando que de los 2 años me dejaba con una pared así, entonces su sueño de mi viejo era que yo fuera jugador, entonces cuento mi historia en esa canción. ¿Y cómo va la canción? Así como lo que te dije, o sea, ajá. Recuerdo que un día fue cuando mi padre a su lado me llamó, me dijo él
tu porvenir está seguir una carrera en el fútbol. Ya ahí empieza todo. Después llevo el... Tiempo pasó, alguien llegó y a la América me habló, o sea, y ahí está. Si tienen oportunidad, búsquenla y escúchenla. Y se volvió un himno. Sí, Llevo le en gustó mi a la pecho América. los colores de la América. Y después sacaron la canción esa actual, la de, ¿cómo se llama el señor? Que ya se nos fue. Ay, el himno de la América. Ustedes se la deben saber. ¿Carlos Blanco? Sí, Carlos Blanco. Era muy bien. Es americanista. Aprobado. Aprobado, Sí. aprobado. ¿Te emociona cuando oyes esta canción? Sí, la ponen mi nieto. ¿La ponen tus nietos? Sí, mis nietos la ponen. O sea, tengo ahora 2 nietos chiquitos, tengo de 25 años. Matías y Maya, y la ponen y la cantan en el coche. Sí. Uy, qué emoción. En tu casa no puede haber alguien que no le vaya a la América. No, todos le van a lo mismo. Sería un pecado. No, imagínate. Excomulgado. Excomulgado, ¿verdad? Sí, claro. O sea, es que mi vida ha sido la América. O sea, después con los años me pude ir al Madrid, el 74, después del Mundial de Alemania, y esa es una anécdota muy buena porque vamos con el Patita Bendita que me acompaña a Madrid, me hablan del Madrid unos representantes, voy a ir, le hablo a Panchito y le digo, Panchito, fíjate que me quiere comprar el Madrid. Dile a don Guillermo, le dije yo, dile a don Guillermo que si me venden, ¿no? Uf. Acuérdate que los teléfonos de antes no eran los de ahora. No, sí, no había celular. De hotel a casa, ¿no? Ajá. Y ya, y cuando al otro día, sí, te hablo, Carlos. Panchito emocionado por mí. Y en la mañana me habla Panchito y me dice Emilio que si no te regresas mañana no vuelves a jugar fútbol. No, hombre. No, bueno. Al otro día ya estábamos en México con el Pata. Entonces fueron anécdotas así que me llevaron a estar aquí y a quedarme aquí. Y el gran amor de mi vida ha sido siempre en la América. ¿Y la amistad con el gran Pelé, en paz descanse, siguió? Sí. Exxon llegaba aquí, se venía de... Algún día yo fui a Nueva York a verlo a él. Fuimos pero muy amigos. Él venía aquí y llegaba al aeropuerto. Mi hermano Víctor Hugo, que llega ahorita, lo iba a buscar al aeropuerto, lo llevaba al hotel. Nos juntábamos siempre a cenar, a comer, jugábamos tenis. Tuvimos una muy linda amistad y una admiración de mí para él grandísima. O sea, gran ser humano y el mejor futbolista que ha nacido. Nunca va a haber a alguien como Pelé. ¿Y a Maradona dónde lo dejas, Carlos? Lo conocí poco. Creo que lo vi 2, 3 veces, pero no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero a Carlos Reynoso no hay quien no lo conozca. En México y en Chile. Yo me imagino en la calle cuando vas caminando y vas a un restaurante. Iba mucho a restaurantes, pero ya muy poco, ya muy poco. Sí, siento el calor y el cariño de la gente y lo que más gusto me da de gente de otros equipos. Mira. De Chivas, de Cruz Azul, que en vez de insultarme me piden autógrafos, fotos y me dicen cosas muy bonitas, por decirte que al único americanista que le darían un abrazo. Entonces sí, uno siente ese calor y ese cariño de la gente, no solo del americanista, sino de la gente de México. ¿Unificas opinión? Ojalá lo unificara todo, porque cuando pierde del América, la mitad del país se pone feliz. O sea, disfrutan más las derrotas del América que los triunfos de su equipo. Que su propio logro, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cómo reaccionas cuando pierde el América? Cuando pierde y le ganan bien. Pero cuando empiezan a decir que América... gracias a los árbitros y gracias a los penales y a los árbitros y a que hay
que está todo preparado para que América fuera campeón. Si estuviera preparado todo para que América fuera campeón, seríamos 80 veces campeón de México. Por Entonces, sí, me enojo como aficionado ahora y me molesta mucho eso. Pero cuando el América pierde bien, como el otro día con Cruz Azul, ni modo, se perdió ya otra cosa. El americanismo tiene que saber reconocer las derrotas. Hablas de que a tu papá le gustaba el fútbol, Sí. pero tenía el pequeño detalle que era fiestero. Ajá. En la época de Carlos Reynoso, en donde estaba Enrique Borja, Pichojos Pérez y todos los que has mencionado, ¿eras muy disciplinado? Sí. ¿Eso es parte del éxito Fíjate que del maestro? yo tomé alcohol, después caí en las drogas, pero por otra situación, hasta los 28 años. 24, 25, 26, como hasta los 27 años, yo creo. ¿Te gustó la fiesta en esa época? No, para nada. Ah, en esa época no, pero No, después sí. Tampoco. No fui de fiesta. O sea, yo creo que la idolatría ya antes era personal, así que lo que tú decías, salir a la calle era, ¡ay! Y la gente te da mucho cariño, mucho calor, pero nunca podías estar quieto, ¿no? O sea, tranquilo. Entonces yo creo que eso, una estupidez de uno, te lleva a la soledad y a meterte en otras cosas, pero nunca fui de tomar, de caerme, no, para nada. Me tomaba mis copitas, mi copa de vino. Cuando empecé a tomar a los 27, 28, que me separé de mi mujer con mis 3 niños, empecé a tomar París de noche. Y ya. Pero no fui fiestero así, ¿no? ¿Y cómo es que dejas las drogas? Por mi hija Paola, porque cuando caigo en las drogas, situaciones personales me llevaron a eso, que no es excusa. Entonces, llegó a la droga y mi hija Paola, que es cristiana, yo estaba en Veracruz, dirigiendo al Veracruz, y llegó un momento que estaba muy mal, muy mal. Entonces me habló de la palabra de Dios y le dije, en una de esas cosas bonitas que tiene la vida, le escuché, yo no escuchaba a nadie, me decían cosas, yo no escuchaba, estaba muy mal, y le digo, vámonos a México. Entonces, domingo y el lunes fuimos a Amistad Cristiana aquí en San Felipe, y escuché a un pastor, y parece que el pastor, habían como 5,000 personas, yo sentado con mi hija, y parece que el pastor, que es más, le dije a mi hija, le contaste mi vida, ¿verdad? O sea, una estupidez de parte mía terrible, y le dije, le contaste mi vida, enojado así. Y yo iba con droga en los bolsillos. Escuché al pastor, todos los pecados del mundo eran míos. Entonces llegó ese momento que llegué a mi casa, a un departamento que tengo, que ahora ella vive ahí, y llegué al baño, tiré la droga y nunca más. Después tuve una recaída en Nesa y el señor Hernández me ayudó muchísimo, que lo amo, lo adoro al señor Hernández. Juan Antonio Hernández, dueño del Toro Nesa. Y salí con eso del señor Hernández, que fui a Oceánica, regresé y estás hablando con el hombre nuevo ese hace más de 30 años, que me recuperé totalmente. Estoy hablando con el Ese maestro. fue mi mayor triunfo, ¿eh? Por supuesto. El mayor triunfo que yo he tenido en la vida, y le digo a los jóvenes cuando doy conferencia, o a empresas, por decirte, el mayor logro que yo he tenido es salir de las drogas. Entonces les digo que sí se puede, que no lo engañen, que no se puede, sí se puede, sí se puede. Y decía yo que hoy estoy hablando con el maestro. Y eso es una bendición. Sí, no, para mí, por decirte, lo que soy ahora, pues se lo debo totalmente a Dios, a mi familia, a mis hijos.
Seguramente algunos de tus compañeros que te encuentras o que convives con ellos han cambiado mucho, pero tu físico es el mismo, tu cara es la misma, o sea, no. Con 40 kilos más. Pero tu rostro es el mismo, Carlos, te lo han de Bendito sea decir. Dios, que sí. O sea, no, ¿cuántos años tienes? Bueno, 80. 80, y ve las No, pero arrugas. se me empieza a ir el avión, ¿eh? Yo sé que a la gente que me rodea, pues decirte, les debe molestar. ¿Qué dijiste? ¿Cómo estás? Oye, no me acuerdo. Yo sé que les debe molestar, pero es parte de la vida. Pero si a uno se le va el avión, Sí, ¿a quién y no tú se eres le jovencita. va? ¿A quién no se le va? Sí, entonces soy un cuate feliz y agradecido con la vida y con Dios. Y muy galán. No, eso fue cuando era... Yo siempre digo, no me gusta hablar de esas cosas, la verdad no me gusta. Era tan bueno para la pelota, o sea, de cotorreo, ¿no? Que tenía suerte. En voz de Lupita D'Alessio siempre ha dicho que tú has sido el amor de su vida. Yo se lo agradezco mucho. Además, es una gente muy linda, que tuvimos años muy bonitos juntos y la respeto y la admiro mucho. ¿Cuántos años duraron juntos, Lupita? No me acuerdo. Pero un rato. Pero un rato, sí. Es alguien que yo admiro y quiero mucho. Y no me gusta hablar de relaciones porque respeto mucho su vida. Tiene nietos, yo tengo nietos, entonces no me gusta. Eso no me gusta, pero la quiero y la respeto muchísimo. ¿La has vuelto a ver? No. Pasaron los años y ya cada quien hizo su vida. Sí. Son vidas... bueno, la vida misma te lleva por otros lugares, ¿no? Entonces, de eso realmente no me gusta hablar. Yo soy deportista. Hiciste un muy buen americanista con su hijo Jorge. Ah, sí, los quiero mucho. A Jorgito y a Ernesto los quiero mucho. Ernesto se fue para los Pumas, ¿no? Pero Jorge es de hueso colorado. Perdió la brújula. Ganó sí, la... Perdió la brújula, Ernesto. Sí. ¿Así? Porque también decían después que con Verónica Castro, que también, tuviste una relación. Respeto mucho a Vero. Pero sí hubo una relación también. Sí, pero respeto mucho a Vero. ¿Y con la Méndez, con Lucía Méndez? No. Ay, la conozco. Me haces cara como, fui muy tranquilo. No, es que realmente no la conozco. Es que te sobraba. O sea, la conocía así de... De hola y a ella. Sí, claro, a todo el mundo. O sea, a ver, a la gente parece que le gusta escuchar esas cosas. Yo fui muy amigo de don Mario Moreno, Cantinflas, de Chespirito, de Lola Beltrán. Fui amigo de la gente más famosa de este país, pero amigos. Entonces los quiero mucho y los respeto mucho. Cada quien tiene su vida y para mí eso es muy respetable. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos crecieron, se fueron por distintos caminos, tienen hijos, tienen nietos. Entonces, meterse en eso ya es faltarle el respeto a esa persona que uno quiso tanto. Pero sí te sobraban las mujeres. Yo me imagino cuántas no quisieron andar con Carlos Reynoso. Te imaginas mucho porque no tenía tiempo por decirte porque como jugaba fútbol, es que la vida del fútbol, y ya hay que aclararse, bueno, la mía, la de antes, son concentraciones muy largas, viajes muy largos. Nosotros, por decirte, para ir a Torreón salíamos en camión de la América y hacíamos 13 horas para llegar a Torreón. Entonces teníamos que comer en Querétaro o en San Luis, después en Monterrey, y después teníamos que seguir en camión. 13 horas. En esos camiones de antes. Sí, bueno. De hace, por decirte, 54 años. Entonces teníamos que tirar unas cosas inflables así en el piso y nos acostábamos, nos parábamos un rato uno, caminábamos por el camión o nos parábamos a caminar en las carreteras. Las carreteras eran de un carril, ¿no? De un carril. Entonces era otra vida, o sea, hacíamos 13 de regreso.
y teníamos que entrenar todos los días, los viajes en avión, las concentraciones. Antes se acostumbraba a concentrarse viernes para jugar domingo a las 12 aquí en el Azteca, o sábado después del entrenamiento. Entonces, realmente, viernes, sábado y domingo, uno estaba en el fútbol. Dedicado al Entonces 100. no había, la gente especula mucho y cuenta historias que uno no las vivió. Mira. O sea, era de lunes a jueves que uno podía salir, pero un rato. Y era lo último que querían, tal vez, ¿no? Imagínate los entrenamientos de antes. Entonces, se dice muchas cosas, pero muchas son mentiras. Te casaste 2 veces. Sí, sí. Sí. ¿Cuántos hijos, Carlos? Bueno, se me fue uno por cáncer en negrito. Y tengo 4. Tienes 4. Tengo a Paola, tengo a Carlos, a Jessica, que nació de una relación con una chica americana, Jessica, que vive en Estados Unidos, y mi hija Carlita. Bueno, mi hija Carlita tiene 37. ¿Y quién se dedicó al fútbol? Carlito y José. Sí, los dos jugaron fútbol, jugaron en primera división, y José se me fue a los 40 Carlos, 41. 40 de cáncer, la luchó 7, 8 años, y ha sido lo más terrible que me ha pasado en la vida. Ver irse un hijo antes que uno es lo peor que te puede pasar en la vida. Inclusive llegó a dar conferencias tu hijo. Sí, era un tipazo minero. Sí, tipazo. ¿verdad? Sí, un tipazo, representante de jugadores, apoderado de montones de jugadores. Zurdo, jugó muy bien al fútbol, pero antes que todo era un gran ser humano. ¿Y los nietos? Tengo 11. 11 nietos. 11 nietos. ¡Ay, qué lindo! Tengo 3 nietos y 8 mujeres. Entonces, por eso respeto mucho y a la vida de la gente que tuve la oportunidad de conocer y convivir, porque tienen nietos y no tienen por qué enterarse de cosas que hicieron los abuelos o las abuelas. ¿Y de esos 11 nietos le ves futuro a alguien dentro del balón? Bueno, había 2, los hijos de mi hijo José, que pintaban muy bien. Y entonces... Se les cayó la brocha. ¡No! Entonces, justo ahorita uno está en mi casa, Coche, el más chico, que es idéntico a mi hijo José. Y Mateo, que está intentando jugar en tercera, hijo. Sí. En tercera división. Uy, qué orgullo. Sí, es hijo de Cristian Torres, un jugador de fútbol, con mi hija Paola. ¿Qué se siente ser abuelo, Carlos? Es lo máximo. ¿Es lo máximo? Es lo máximo, sí. Creo que de las bendiciones que Dios te da, porque no tienes la preocupación. Y dentro de eso, pues decirte, uno pierde con las concentraciones, los viajes y con la vida también que uno llevó, mucho contacto con mis 3 hijos, los mayores, ¿no? Claro. Pero ahora que mis hijos tienen los nietos y las nietas, no, pues chipe libre, el libertinaje total. Hijo. Para hacer lo que sea con ellos. O sea, es un amor y un respeto que uno les tiene a los nietos y nietas, que es lo máximo. Ser abuelo es lo máximo. ¿Cómo te dicen? Tata. 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 Mis nietas me dicen tata y los hombres, abuelo. Abuelo, así tal cual. ¿Has regresado muchas veces a Chile? Iba siempre, iba muy, pero muy seguido. Muy, muy seguido. Pero de hace como 8 días, ya no viajo. Pues sí, tengo un departamento muy lindo en Acapulco, que con esto de los ciclones, ¿cómo se llaman? Huracanes. Huracanes. Lo he tenido que arreglar 2 veces, pero ya no voy, porque ya no manejo. Si no ando con mi hijo Carlos, pues decirte, no manejo. Entonces voy al club de golf, juego golf, pero ya me sé la ruta.
Entonces voy, me regreso por el segundo piso, bajo en el Pedregal y ya. Entonces ya a los 80 años ya no manejo. Veo muy poco. También me cuesta escuchar. Cosas de la vida, cosas de la edad. De repente yo te lo digo y es la primera vez que lo digo en televisión. Con la vida que yo llevé, le doy gracias a Dios de estar vivo. O sea, porque todos los días se van amigos míos que jugaron conmigo y todos los días me entero de gente que convivimos y participamos en el fútbol que se van. Recién el Loco Gatti, que fue al que le hice el gol a Boca en el Azteca, se acaba de ir y dices, ¿y yo? Uy, falta mucho. No, hombre, falta muy poco. No, Carlos, no. ¿Tu mejor gol cuál ha sido? ¿Cuál es el que más recuerdas y más has Ahorita disfrutado? en este momento el gol a Boca. Este momento por lo de Gatti, por lo que escuché, como lo narra Ángel Fernández, ganamos la Interamericana, un torneo internacional, faltaban 10 segundos para que se acabara el partido en el tiempo suplementario, entonces fue muy lindo. Y lo que me pasó ese día, me regalaron 2 coches, don Emilio y don Guillermo. Entonces, sí, porque don Guillermo fue a un entrenamiento y le dije, cuando yo sea grande quiero tener ese coche. Era un Levarón de esa época, sí, como lancha. De esa. Y cuando llego al palco, me está dando las llaves porque me llaman vestido todavía de jugador. Subo, ahí se quedaron los zapatos, se quedó la playera. Subo y me da don Guillermo las llaves. Y don Emilio le pregunta, ¿qué le estás dando? Es que el jueves fui al entrenamiento, el martes fui al entrenamiento y le dije a Carlos que sí. Metí un gol y regalaba el coche. Y llamó a, ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar del chofer de don Emilio. Y me trajeron otras llaves, me dice, 2 coches. 2 coches. Sí. Ese día fue una noche muy especial. Sí. Por eso me acuerdo, y ahorita por lo de Gatti, ¿no? ¿En qué año sería eso? ¿Qué año sería, hijo? 86, 87, no, 76. 77 yo creo. 78. Es que aquí está su hijo Carlos, que es nuestro apuntador. Sí. Qué bueno. Y mi compañero, o sea, sin Carlos no hago nada. ¿Te gusta verte en repetición, en los partidos? No. ¿Por qué? Es que soy el antisocial, yo. ¿Cómo, Carlos? Me enojo mucho, o sea, veo programa y me enojo mucho. ¿Por qué? ¿Qué te dices? Porque veo gente, por decirte, que habla de algo con una propiedad y desconocen. No saben lo que es estar ahí en la cancha, no saben lo que cuesta llegar a ser profesional, no saben lo que cuesta, por decirte, ganar o perder, después de estar en la banca dirigiendo un equipo, por decirte, lo escucho yo a los muchachos, y le dicen a los técnicos lo que tienen que hacer. No sabes lo que es estar así, con la adrenalina, a 1000, para hacer un cambio, ganando 1-0, faltando 2 minutos, o perdiendo 1-0, faltando 3 minutos. No sabes la tensión. Si me vieras así, estoy chinito. O sea, lo que pasa por la mente de uno. Entonces, y llegan con una propiedad y dicen, es que se equivocó. ¿Por qué no mete a González? ¿Por qué no saca a Pérez? Dices, no sabes, hermano, lo que estás diciendo. Entonces, como viejo, me enojo mucho. Me enojo mucho porque hablan con una propiedad de algo que desconocen totalmente. Por supuesto, y con la emoción con la emoción que lo dices, me imagino lo que es estar allá. Sí, no, es que se te va el avión. Yo de repente, González, mi hijo ha sido mi auxiliar muchos años, fue mi auxiliar muchos años, él todavía se dedica a entrenar equipos. González. Y mi hijo se acerca y se llama Pérez. Pérez. Es Ramírez. Entonces, y la gente
Puedes decirte, no, ¿cómo se equivoca? Sí, bueno. No sabes. Bueno, por lo menos como yo viví el fútbol. Todos somos técnicos, todos somos expertos en un partido de fútbol. Puedes decirte, te decía cuando llegué a tu casa, a mí le tengo una admiración muy grande a este chico Jardine. Lo veo un tipo muy capaz, lo veo un tipo muy inteligente, lo veo un tipo que sabe manejar el vestidor de un equipo grande como el América. Es el técnico del América, Sí, Jardine, ¿verdad? Sí, Jardine, sí. ¿Tú recuerdas cuando ibas a tirar un penal? No, era... ¿Qué? Cuéntanos. Era muy fácil. O sea, bueno... Transmítenos esa emoción. ¿Qué pasaba por tu mente? Es que mira, ¿cómo te diré para no faltarle respeto a estos chicos de ahora? Es que uno entrenaba. O sea, para tirar un penal hay que tirar 100 en entrenamiento. Entonces hay que quedarse media hora más después del entrenamiento. Entonces, ahora dicen, no, es que antes no se entrenaba. Ay, nos quedábamos 3 horas después del entrenamiento, todos los jugadores a practicar. Entonces, cuando yo iba a tirar un penal, ponía la pelota y ya sabía dónde lo iba a pegar. Entonces, te prometo, no es vanidad, se me hacía muy fácil. Muy fácil. ¿Por qué? Porque tirábamos 100 penales. Por decirte, te voy a contar una anécdota de Benjamín Galindo. A ver. Cuando era niño lo conocí en Tampico Madero. Y nos quedábamos 2, 3 horas con él. Y le pegaba a Benjamín, le pegaba yo 2, 3 horas después del entrenamiento en Tampico Madero en la noche. Wow. O sea, 8, 9 de la noche nos quedábamos hasta las 11 de la noche practicando tiro libre. ¿Cómo llegó a ser el mejor de Benjamín Galindo? Practicando. Y es el mejor que le ha pegado en penales y en tiro libre. Le pegaba de zurda y le pegaba de derecha. Entonces yo creo que también Benjamín se le hacía muy fácil llegar a tirar un penal. Practicaba 3 horas, tiro libre y pelota parada. ¿Llegaste a fallar un penal? Sí. ¿Qué se siente fallar? Horrible. Horrible porque vas tan confiado y le pegas ahí, pum, palo. En Toluca, en el Azteca fallé. Y además pierdes la noción porque las 2 veces la quise parar. Pegaron en el palo y las quise bajar de pecho. Y no puedes tocar la pelota. Hijo. Sí. Y fallamos uno con Pichojo. Con el Pichojos Pérez. Que nos enseñó el maestro Roca a tirarlo de 2. Y llegamos al penal y nos equivocamos. ¿Y cómo sales de un partido así? Cuando pierdes, cuando fallas. No, tuvimos la suerte de ganar. Ah, bueno. Sí. O sea, no nos regañó el maestro. No lo regañó. Tengo una playera aquí. La quiero mostrar. Esa es una de las más bonitas de la América, ¿eh? Y te digo porque es de las más bonitas. Bueno, tú lo sabes. Ajá. Ah, sí. Sí, ese número me dio todo. Siempre me preguntaron que por qué con el 8, cuando yo era un 10 natural de aquella época. Porque en el Auda donde yo debuté, al cual le agradezco todo, Auda Italiano, cuando debuto, había un argentino que jugaba con el 7. Había otro argentino que jugaba con el 9. Había otro argentino que jugaba con el 10. Y había otro argentino, el ratón Zárate, el mono Zárate, que jugaba con el 11. Entonces, cuando llegué al vestidor, quedaba una playera, el 8. Así que agarré el 8 para toda la vida. ¿Qué le dices? Toma la playera. Ajá. ¿Qué le dices a esta playera? Uy, gracias. ¿Qué le dices? Gracias, te amo. ¿Sí? Sí, claro. Para Ni siempre. más a este número. Es que este número es para mí lo máximo. O sea, el escudo y el número es lo máximo. Tengo un carrito de gol que la gente puede pensar en el Club de Gol México. Ajá. Ay, como dicen aquí, hinche viejo, ¿no? A ver. No con P, hinche. Debe estar loco porque dice CR8. Entonces,
CRB8, Carlos Reynoso Valdenegro. Tú. Sí. ¿Y es de qué color? Amarillo. Sí. Entonces ese es mi amor, o sea, el América es todo en mi vida. Porque tú, Matilde, no debes saber, pero por decirte, mi ceniza las van a tirar en el Azteca. No. Está todo dicho, ¿no? Que falte mucho tiempo. Sí, espero, pero no creo. No, sí. No. Yo a esta cosa de la vida soy un agradecido de estar vivo cada día. Pero ya a los 80 años ya dices, te duele todo, te molesta todo. Entonces no creo que sea vida. Así que pronto voy a estar con pelea allá arriba. Falta mucho. ¿Verdad? No, hombre, falta poco. Se va a acabar. Y soy consciente. No. Sí. Somos muchos los que no queremos que te No, vayas. yo se lo agradezco, ¿no? A mi familia, a todos, no se Es lo agradezco. como Chespirito, que no queríamos que nunca se fuera. Ay, Así es Carlos Reynoso. no. Me recordaste a otro amigo, no, hombre, lo máximo de ser humano. Fuimos, pero muy, muy amigos. Muy. Pues ha sido un hombre muy No, afortunado. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va a acabar el programa Ajá. y nosotros cerramos con este teléfono. Ajá. Y en este teléfono tú tienes derecho a hacer una llamada Ajá. a quien tú quieras. Ajá. Es una llamada, entre comillas, pues de mentis. ¿De qué? De mentis. Ya. Puedes tomar el teléfono y hablarle a quien tú quieras. Y a ver, Sí queremos... sabes quién es para mí el maestro. A ver, Roca. Roca, claro. Maestro, ahí le voy, ¿eh? En poquito tiempo, ahí nos vemos. Salúdeme al Chaparrito Ortega. Ay, Carlos Reynoso. Pero es que en la vida... Se nos corta la voz. No, hombre, a mí no. Fue un gusto, Matilde. Gracias, Un igualmente. gusto. ¿Tienes redes sociales, Carlos? La maneja mi nieta Chania. ¿Y cómo es? ¿Cómo es, Carlito? ¿Se fue? Es CR8.oficial. CR8.oficial. Ese es mi Twitter, ¿no? También el Instagram. Ah, ¿sí? Está apareciendo en pantalla, no te preocupes. Aquí van a bueno. aparecer todos los datos de... Me hiciste del llorar, maestro. o sea, pero muy bonita entrevista. Muchas gracias. No, al contrario, maestro. No, gracias. Gracias, maestro. Arriba el América. Arriba el América, gracias. Yo soy Matilde Obregón y que pasen la mejor de las tardes. Gracias, maestro. Gracias. ¡Bravo!